En 2022 lanzó Romantic Homicide. TikTok hizo su magia, pues el track explotó como pocos, conectando a millones con esa vibra melancólica y extremadamente emocional que tiene. No fue la única canción, por supuesto, de hecho no es la primera que conocí, pero sí tiene un catálogo bastante bueno que estuvo pegando alrededor del mundo. De la noche a la mañana pasó de ser un gamer cualquiera a firmar con las mismas disqueras que catapultaron a Billie Eilish, agotando giras y pisando escenarios gigantes como Coachella. Tenía el mundo a sus pies, el respeto de la industria y apenas rozaba los 20 años. Pero ese absoluto sueño se terminó el 8 de septiembre del año pasado, cuando en un corralón de Hollywood, los trabajadores llamaron al 911 reportando un olor insoportable proveniente de un Tesla negro con placas de Texas. El auto había sido remolcado unos días atrás tras ser abandonado en las colinas de la ciudad. Al inspeccionar y abrir la cajuela delantera, la policía encontró el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. La escena ya era bastante macabra de por sí, pero escaló a un nivel surrealista cuando corrieron las placas en el sistema, porque el dueño del vehículo resultó ser el mismísimo David. En esos primeros días de septiembre la narrativa pública era muy diferente a la de hoy. De hecho, la defensa del cantante parece tener mucho sentido porque cuando se descubrió el cuerpo, David ni siquiera estaba cerca de California, ya llevaba casi 2 meses fuera del estado y se encontraba a casi 2000 kilómetros de distancia en plena gira entre Wisconsin y Minneapolis. Por supuesto, su equipo de relaciones públicas actuó rapidísimo y emitieron un comunicado donde afirmaban que el artista según estaba devastado, insinuando que el coche había sido robado y asegurando cooperación total con las autoridades. Fue tan sólida su coartada que ni siquiera canceló su concierto al día siguiente. Durante más o menos una semana, la mayoría asumió que David era solo una víctima de robo con muy mala suerte. Sin embargo, esa ilusión se cayó por completo cuando la policía logró identificar a la víctima, que no era cualquier extraño al azar. Su nombre es Celeste Rivas, una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde abril de 2024, cuando ella solamente tenía 13 años. A partir de ese momento, la teoría del coche robado perdió toda credibilidad. El caso se convirtió en una pesadilla para todos los involucrados y tanto las autoridades como el internet comenzaron a armar el rompecabezas poco a poco, descubriendo que efectivamente David y Celeste se conocían e incluso algunos dicen que eran pareja. Hasta hace muy poco todo el caso eran puras especulaciones, ya sea con hilos de Twitter y Reddit o con las conexiones que empezaron a hacer con sus videos musicales. En el video anterior solo hablé sobre Romantic Homicide, pero para nada fue la única. En un montón de canciones y videos a él le gustaba romantizar demasiado la violencia y los asesinatos. Por ejemplo, en la animación para Rehab se le ve cortándole el brazo a una mujer. Además, para el rollout completo de ese disco siempre estaba usando una camisa llena de sangre. Él tiene muchos momentos así. Obviamente en ese entonces todo parece parte del performance y lo entiendo, pero este caso lo ha hecho todo tan macabro y es muy fácil perderse en un agujero de conejo encontrando cada vez más y más referencias de este tipo en cada cosa que hace. La verdad es que después de tantos meses el caso parecía estarse enfriando porque no había noticias de ningún tipo, pero por fin, después de tanto tiempo, tenemos información otra vez. David Burke ha sido arrestado por detectives de homicidio en conexión con el asesinato de Celeste, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. El cantante está detenido sin derecho a fianza y pensarán que no tiene caso hacer un video completo si solamente les dijera eso, pero este arresto y los detalles que han estado saliendo a la luz nos muestran que este caso está lejos de ser resuelto y sigue siendo más complejo de lo que... Hasta ahora el chico es mayor de edad. Es mayor de edad y estaba supuestamente en relación con una menor de 13 años. Ya, hasta ahí está recontra mal. Y la familia de la chica, al parecer también, sabían de esa relación. Le pusieron algunas restricciones a la chica, pero sin embargo la chica viajaba a otros estados, ¿no? Y eso es lo raro. Entonces ahí hay una interrogante que todavía la están investigando, si es que la familia sabía totalmente acerca de esa relación, esa amistad o algo, ¿no? Acá viene lo grave, ¿no? De lo que está acusando a David. Por si fuera poco, el videoclip muestra las herramientas con las que mataría a su víctima, y de todas las que caen de su maleta,
La que terminó en sus manos fue justamente un cuchillo. Además, es la primera aparición de su alter ego violento, Itami, en un videoclip. Pero no termina acá. El 8 de septiembre de 2023, David lanzó su segundo EP, The Lost Petals. Las canciones más destacadas son Poetic Vulgarity, en donde canta: elimina el ruido, todo lo que una vez tuviste en tu voz ya no está, atrapado en el vacío de todo lo que una vez tratamos de destruir. O la más turbia, Rehab, donde dice: todo esto es demasiado para mí. Pétalos de rosas blancas, corazones rotos y sandalias con sangre, cuerpos, uno encima del otro, bien encubierto. Estar juntos ahora es un problema. Y en su día pasó inadvertido, pero con la información que tenemos hoy, las canciones se vuelven difíciles de escuchar. No sé si es coincidencia, no sé si es a propósito, pero parece obsesivo. Quiero resaltar además que su música la mayoría del tiempo tiene un tono triste. Siempre habla del desamor, de odiarse a sí mismo, de no saber qué hacer con su vida o de no encontrar el camino para ser feliz, demostrando su drama adolescente interno. En 2024 no hubo una publicación en esas fechas. David ya era un artista consolidado y su itinerario no le permitió publicar nada. Además, en ese tiempo, Celeste ya llevaba varios meses desaparecida y presuntamente viviendo con él. Finalmente, en 2025, un día después de su cumpleaños, encontraron su cuerpo en una coincidencia macabra. Pero eso no fue suficiente, ya que el 17 de abril se daría a conocer una canción que delataba enormemente la obsesión que tenía David con esta chica. Y la canción se llama Celeste. Oh, Celeste, the girl with my name tattooed on her chest. I smell her on my clothes like cigarettes. I hear her voice each time I take a breath. I'm obsessed. Dejo a tu interpretación lo que quieras entender de eso. Pero ahora todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. Si el cuerpo se encontró en septiembre del año pasado, ¿por qué el juicio se demoró hasta ahora? Y la verdad, toda la investigación se mantuvo en secreto. Y aunque esto generó una enorme frustración en la familia de la víctima y en los usuarios de internet, la realidad es que era necesario. La abogada que la discográfica consiguió para David no es nadie menos que Blair Berg, una de las figuras más respetadas en el ámbito del derecho penal en Estados Unidos. Un especialista en la protección de las élites de Hollywood en sus momentos más oscuros, quien defendió a decenas de figuras, como Harvey Weinstein, Britney Spears, Kanye West y Leonardo DiCaprio. Se suele decir que cuando ella está en la sala es porque alguien muy importante está en muchos problemas, pero que probablemente salga libre. Sin embargo, el 16 de abril de este año, David fue detenido en Los Ángeles. El 20 de abril, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles le imputó formalmente 3 delitos graves: asesinato en primer grado con circunstancias especiales, actos lascivos con una menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Como un dato de color, el asesinato en primer grado es el tipo más grave de homicidio que se puede cometer. Quiere decir que fue intencional, porque David deseaba acabar con la vida de su víctima, y que además fue deliberado, porque tomó la decisión tras un proceso de reflexión. Y por último, fue premeditado. Antes de hacerlo, planificó cómo iba a hacerlo y simplemente ejecutó el plan. Las circunstancias, además, eran especiales. Se dan porque el homicidio sucedió mientras se cometía otro delito grave, como el de mantener actos lascivos con una menor de 14 años, o la naturaleza de las apuñaladas, que sugieren cierto carácter de tortura, o el hecho de haber acechado a la víctima, esperando a que esté indefensa con la intención de matarla. La fiscalía solicitó las penas máximas permitidas por la ley debido a la gravedad de los delitos. Y estas penas son cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o directamente pena de muerte. Y hasta ahora, la defensa de la abogada de David era que simplemente no se habían presentado acusaciones ni pruebas claves de este caso. De hecho, hay un clip muy viral en el que le pide, entre comillas, amablemente, que le pasen las presuntas pruebas. Y no hay que ser muy inteligente para notar que eso fue una provocación, pero todos estos meses de silencio no fueron en vano. La fiscalía inmediatamente declaró que desde que empezaron a investigar el caso, han acumulado cerca de 40 terabytes de evidencia, donde se incluye material de abuso sexual infantil encontrados en la cuenta de iCloud del artista al momento de su arresto. Lamentablemente, aún no hay sentencia final, pero por el momento, David se encuentra arrestado de forma preventiva y sin derecho a fianza en el Men's Central Jail de Los Ángeles.
tremendo, hermano, ¿no? Tremendo. Es muy perturbador todo este caso. Ahí le faltó decir que supuestamente David había en trocitos, ¿me entiendes? En trocitos todo el cuerpo de Celeste. Y así lo introdujo pues en el carro, ¿no? En Tesla. No, esto es demasiado terrible, hermano. Y no creo que él solo lo haya hecho, porque yo creo que lo ha hecho con participación de alguien más. Como dicen, el juicio sigue, hay pruebas y todo, pero tienen que encajar todo, ¿no? Tienen que encajar, la fiscalía está haciendo todo lo posible, pero ya, es de no creer, es algo como que muy difícil de procesar, ¿no? De verdad.